Amigos, amigas de Potosí Noticias, nos da mucho gusto que nos estén acompañando en esta tarde de viernes. Hoy no estamos desde el café, hoy estamos desde la estación del ferrocarril. Y nos vamos a remontar a algunas décadas, hace algunos años, a tratar de revivir, de recrear, de cómo eran estos espacios, estos patios, estas vías, estos vagones que están acá a nuestras espaldas, porque tengo el privilegio de poder estar el día de hoy aquí con don David Jiménez. Tiene 85 años y fue durante gran parte de su vida ferrocarrilero. De hecho, tiene en su casa un pequeño museo con un montón de piezas impresionantes. Seguramente por ahí lo pueden ver. Hace un par de años lo entrevistamos allá en su casa. Así que bueno, pues hoy vamos a platicar con él y nos va a ir comentando algunas de las experiencias que han dejado huella en su vida y en la vida de muchos, porque esta estación del ferrocarril fue histórica. Así que bueno, pues lo vamos a saludar. ¿Cómo está, don David? Gracias por permitirnos platicar el día de hoy con usted. Muchas gracias por la invitación y vamos a ver qué recordamos. ¿Cuántos años trabajó usted en el ferrocarril? ¿De qué año a qué año? Trabajé 36 años. ¿Cuándo empezó? Más o menos. Permítame. Trabajé 36 años de base y 4 de emergencia. O sea, 40 años. Sí. Los trabajé en parte de ferrocarriles, en 10 divisiones más o menos trabajé, porque mi trabajo era sistemal. Y pues, aparte de eso, pues tenía yo la curiosidad por conocer el país. Por esa razón entré a ese trabajo que era sistemal y no trabajé en una sola terminal. Trabajé en varias divisiones del ferrocarril central, del ferrocarril nacional, del ferrocarril de Veracruz, en el ferrocarril mexicano. En eso trabajé. ¿En qué año entró, más o menos? Pues tendría 17 años pues ha de haber sido por ahí alrededor del 56, 57, cuando entré a prestar servicio aquí de emergencia, porque pedían permiso a los trabajadores, y como había poco personal aquí de electricidad y telégrafos, pues seguido me daban oportunidad de trabajar, cubrir las vacantes como emergencia de lo que es electricidad y telégrafos, para darle mantenimiento a los equipos de telégrafo, teléfono y los coches de pasajeros. ¿Cuál era vemos que trae algo ahí en su mano? A ver, platíquenos de qué se trata. Mire, yo empecé a trabajar en el departamento de electricidad y telégrafos, que es la rama de alambres. Ese departamento está en la rama de alambres. Y después de 2 años me llamaron para ir a capacitarme como auditor de trenes en México, por una solicitud que yo hice para cambiar de especialidad. Y luego, después de eso, cuando tuve que ir a México a capacitación y a practicar, fue capacitación 3 meses y práctica 1 mes en los trenes con pasaje internacional, que era de México a Guadalajara, de México a San Luis, de México a Manzanillo también. En esos trenes, pues había pasaje internacional y tenía que hacer una de esas prácticas. Desde luego, pues fueron 1 mes y medio de prácticas. Me senté escalafón y seguí trabajando. Cuando había oportunidades, había vacantes de salir de aquí a Tampico, de aquí a Escobedo, o de aquí a Aguascalientes. Había vacantes porque pedía permiso uno, porque pues, salía de vacaciones y era cuando aprovechaba yo para trabajar. Ocupaban mis servicios, pero a la vez no dejaba de trabajar en mi departamento inicial. Y de ahí, pues, me tocó suerte encontrar unos ingenieros que me invitaron a trabajar en
en el área de telecomunicaciones de la sugerencia de vías y estructuras en México, y dejé este trabajo de andar a bordo de trenes como auditor de trenes para ir a trabajar a México a la construcción de centrales telefónicas y telegráficas y de sistemas de señales etc. Aquí en San Luis Potosí, en Monterrey, de Aguascalientes de Irapuato hasta Torreón, en esa construcción de centrales telefónicas. ¿Me lo prestas tantito? ¿Cómo no? No, ¿cómo se le llamaba esto? Le llamaban CAIFER, que son recibos, no son boletos. Ah, yo pensé que eran boletos. Los boletos los venden en la ventanilla. Ajá. Los recibos son para cobrar uno a bordo. Y porque hay estaciones que no hay venta de boletos. Pero era como estos. Sí, son recibos, sí. Estos, así como estos, eran los boletos. Sí, son recibos. No, los boletos eran de cartón, o si no, ya venían impresos. Quiero aprovechar antes que se me olvide a dos cosas. Uno, bueno, decirles que la importancia histórica del tren, del ferrocarril en San Luis Potosí, hacia 1888 se inaugura la primera estación, que no es esta, es la que está, si ustedes se atraviesan por el Puente Universidad y voltean, pueden observar ahí el antiguo edificio de la primera estación del ferrocarril central. Del ferrocarril central. Y luego, si mal no recuerdo, hacia 1947 se inaugura esta. Sí. Esta estación, que era la nueva estación del ferrocarril. Y bueno, como ustedes entenderán, durante la primera mitad del siglo XX, el ferrocarril era el medio más importante de transporte, movilidad, comunicación en todo el país. Y eso le daba a San Luis, por su posición geográfica y por el tipo de empresas que vinieron a operar el ferrocarril, pues una muy estratégica posición de comunicación en todo el país. Y el segundo dato que les quería comentar es que, bueno, quiero agradecer a la licenciada Ruth Ramírez de la Secretaría de Cultura, que amablemente nos ayudó con las gestiones para que nos recibieran aquí en el museo. Y nos interesaba de manera particular, en un ratito más lo vamos a ver, los vamos a llevar hacia allá. Está una exhibición de fotografías de ferrocarrileros y de los que todavía están en vida, ¿verdad? Entonces, es maravillosa, ustedes podrán verla, visítenla, vale mucho la pena. Ven a nuestros viejos ferrocarrileros ataviados en sus vestimentas originales, como eran en esos años. Y bueno, pues es un viaje al tiempo maravilloso. Y si todavía no conocen el museo, pues pueden aprovechar esta exhibición como pretexto y darse una vuelta para que sus hijos, las nuevas generaciones, conozcan lo que era el ferrocarril, que por ahí de principios de la década de los 90 prácticamente dejó de funcionar para pasajeros, se desincorporó en el sexenio, si mal no recuerdo, de Carlos Salinas de Gortari, y bueno, pues se pasó ya a una etapa muy distinta. ¿Esto qué es? ¿Es una maleta? Una pequeña observación. Dígame, usted corríjame. Sobre la estación. Esta estación fue la unida, porque por aquí atravesó el ferrocarril central mexicano y cruzó el ferrocarril nacional mexicano. El central mexicano era de Aguascalientes a Tampico. Perdón. Sí, de Aguascalientes a Tampico, que era un ramal que existió cuando construyeron la vía de Ciudad Juárez a México, que es la vía larga a Estados Unidos de aquí de México. Y la vía corta de aquí, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, es de México a Nuevo Laredo, pero es vía corta. Y ese fue el del Ferrocarril Nacional. Es razón por la cual fue la estación unida, como la hicieron en otros lugares, como en Monterrey. También había otra estación unida, que era la misma del Ferrocarril Nacional con el Ferrocarril Central. El Ferrocarril Nacional tenía 1,220 kilómetros y también ese ramal cruzaba en Monterrey, que venía desde Torreón hasta Tampico, que se le llamó División Golfo. Ahí. Entonces, pues
cuando, cuando se inauguró la división San Luis, que no llegaba a San Luis, venía el ferrocarril nacional, entraba por Acámbaro, y luego de Acámbaro en un ramalito llegaba a Escobedo, y de Escobedo venía aquí. Pero cuando se hizo la vía ancha, porque era vía angosta, cuando se hizo la vía ancha, ya entró de Escobedo, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, acá rumbo a San Luis Potosí. Y fue cuando pasó el ferrocarril y se unió, que hicieron la estación esta para los dos ferrocarriles, el central que deben a Aguascalientes, a Tampico, que era un ramal del ferrocarril central mexicano. A ver, y cuéntenos, este vagón que tenemos acá atrás, ¿de qué era? ¿Se acuerda? ¿Pasajeros normal sí, o cómo era? Sí, normalmente tenían de segunda y de primera clase. Aparentemente era de primera, porque tiene asientos. Y los Pullman, pues ya es diferente la construcción en su interior. Y también en cuanto al peso es mayor, y el tipo de trucks que llevaban era más grande, o sea, llevaban hasta 3 ruedas por el peso del vagón. ¿Cómo cuánta gente cabía en un solo vagón, como de estos, por ejemplo? Pues varió mucho, porque hubo diferentes tipos de furgones que llegaron aquí de Estados Unidos. Ya los modernos, pues, eran menos pasajes los que cabían en los furgones, pero eran varios cupos que tenían los furgones. ¿Y usted tenía que venir así con este uniforme, con esta gorrita que dice auditor? Esto sí, para manejar la transportación por ejemplo, el tren de aquí a Tampico, el 353, el 141, el 142, unos eran nocturnos y otros eran diurnos. Y manejaba uno la transportación, que quiere decir que ahí incluían los oficios que venían, los pases, los pases de servicio también, un telegrama que el jefe despachador estaba autorizado para darle a las tripulaciones para moverlos quiere decir de Oquis, a traer un tren a Escobedo, o si no a Saltillo, o a Vanegas. Pero más o menos, ¿cuánta gente parada, sentada? No, 50, 60, 10, no sé. Eran pequeños los carros. Ajá. Para tanta gente que había. ¿También viajaba gente parada? Gente parada, y nunca perdían un viaje. Nunca perdían un viaje. Y nosotros era lo que manejábamos, los auditores de trenes manejábamos el pasaje, los de los peregrinos también, los trenes especiales, también manejábamos los boletos. ¿Y estas maletas, como en qué año se usaban? ¿Esta es suya? Siempre sí. ¿Tienes hasta sus iniciales por alguna razón? Se las puse porque ¿se las robaban o qué? No, porque en el museo que tengo, todas las cosas están bautizadas. Ah, muy bien. Y dándoles el reconocimiento a las personas que nos proporcionaron esa pieza. Ah, muy bien. Tiene el nombre de quién era originalmente. Sí, exactamente. ¿Y esta como en qué año se usaba? Pues siempre se usaron. Sí, más o menos. Desde que hubo trenes pasajeros. ¿Esas eran las maletas que...? Sí, las que utilizaban toda la tripulación de tren. El traje, y desde luego Ese era para perforar los boletos. Los boletos. Sí. ¿Y se usaban estas? Esta es la que las traía uno para poder cobrar. Aquí cobraba uno en esa época 5 centavos por kilómetro en segunda clase, 8 centavos en primera clase. Y aquí como ve, están los precios, las cantidades, para cortarle al precio que requería por los kilómetros que iba a viajar y cortaba la cantidad. Y hay otra carpeta. Y por eso tiene como este filito aquí, porque ahí se ponía y ahí le arrancaba fácil. Aquí se ponía el precio en pesos y en centavos. Pero hay otro, aquí traigo otro. ¿Otro ejemplo? Permítame. A ver, yo mientras los voy mostrando, mientras don David va buscando. Y efectivamente, miren, aquí tiene el costo en pesos, desde $1 hasta 60, alcanzo a ver, estoy media ciega, pero bueno.
y tiene, pues sí, las fechas, enero, me imagino que ahí marcaban la fecha del viaje, enero, febrero es esta columna, aquí vienen y acá los días. Entonces, bueno, correspondería a al momento del viaje, ¿no? A la fecha. Y había este de mero arriba que es el cupón del inspector. No sé si ahí se alcance a ver, digo, si se alcanza a ver, pero está dentro de la toma, ¿verdad? Sí, ok. Aquí se habilitaba el trabajador, siempre tuvo la facilidad de adaptarse a la facilidad para trabajar. Entonces aquí, como ve, puede observar de dónde a dónde es. Aquí dice de dónde es ahí. No, yo no las llego, necesito mis lentes y dejé muy lejos mi bolsa. Nuevo Laredo. Tiene mejor vista don David que yo. No, pues traigo lentes. De Nuevo Laredo a San Luis Potosí, Escobedo y Querétaro. Entonces, aquí la cantidad de kilómetros en primera y en segunda. Esta es una joya histórica, déjenme presumirles, porque está de puño y letra de don David. No, es de los trabajadores que se dedicaban a hacer eso, pero también eran de la misma especialidad de auditor de trenes. Auditor de trenes, como usted. Sí que dependíamos de oficinas. ¿Sí? Vamos a pedir a nuestro compañero Emilio, lo vamos a poner a chambear mucho, pero bueno, pues nos va a acompañar con la transmisión y don David nos va a ir diciendo qué era, porque ahora es un museo, pero esto estaba lleno de gente, lleno de vida. Bueno, mire, le voy a hacer una observación. Díganos. En ese andén, los trenes de México llegaban la vía 1 y 2. Que son estas dos vías que están acá, que ahorita vamos a panear la toma para que ustedes vayan viendo. Ajá. Llegaban los trenes que eran los de, pues se puede decir de primera clase. Ajá. Y los que eran de la división Cárdenas llegaban a la vía 3 y a la vía 4. Ese donde está el vagón de madera, ese vagón de madera sí es de los que se usaban aquí. Lo que usaba el pagador para salir al camino, lo conectaban a un tren pues de pasajeros o de carga, dependiendo para donde fuera, para que pagara en el camino a los trabajadores que están a lo largo de la línea de ferrocarriles, ya sea jefes de estación, telegrafistas, puenteros, reparadores de vía, celadores, electricistas. A todo ese personal se le pagaba en el camino, y ese carro era el carro del pagador. El carro del pagador, así se le llamaba. Sí. Y esa máquina, ¿qué nos puede decir de esa máquina que está ahí enganchada con este vagón verde de madera? Pues, parece de madera, pero sí es madera el vagón verde. Es una máquina que se procuró en Fuerza Motriz. La máquina que lo está jalando ahí. Que el Fuerza Motriz donaron esa máquina para el museo. Que estas máquinas se usaban en los pasajeros también. ¿Esa máquina era de las que daba más peso o qué tipo de...? Era pequeña. Ajá. En los ramales por ejemplo, de San Bartolo a Aguascalientes, de San Bartolo a Río Verde, de Tamuín a Calles, eran ramales de aquí, de esta vía de San Luis a Tampico, y la otra ramal que estaba de Tampico a Veracruz, pero era corto ese ramal, de 83, 84 kilómetros eran por ahí. Nos va a ir guiando aquí don David. Ustedes disculpen si hay algún toma brusca, pero bueno, pues nos va a ir llevando y Emilio nos va a ir acompañando adelante, porque él va a voltear para donde ustedes nos digan. Aquí todo esto llegaban los trenes, eran los andenes, donde había banquitas de estas, o esas nomás son de adorno, don David. Estas es para las visitas ahora, en la actualidad. Lo que sí, aquí llegaban, los revisaban, duraban media hora los trenes que iban de paso, para los que revisaran. ¿Algún mantenimiento que requieran? Fuerza Motriz mandaba truqueros y reparadores de coches y carros, trabajadores de coches y carros, para eso los mandaba Fuerza Motriz a la llegada y salida de los trenes. La gente esperaba, había dentro una sala de espera y también en estas bancas de piedra que vemos. Se aproximaba la hora, dejaban entrar al pasajero y a la gente que venía con ellos, desde luego. ¿Y ese carro que vemos ahí, para qué era? ¿Cómo se llamaba? Filomena le llamaban los del Express. Filomena. Sí, era una carreta para
transportar la mercancía que venía en los expreses o en el correo, la subían en esas y ya se la traía un empleado del expreso o del correo y ahí la bajaban. Sí, descargaban todo lo que venía a San Luis. Es que imagínense todo esto lleno de vagones, de gente. Aquí, como pueden observar, la vía más larga es aquella donde entraba el tren que venía de México, porque el tren era largo. Ahí donde está ese vagón. Sí, no, atrás. Ah, la que está atrás, ajá. Sí, y el otro tren que salía también de aquí, que venía de México, en esa segunda vía. Y aquí venían los de Tampico en estas dos vías, que era el andén 3 y el andén 4. Aquí estamos en el andén, ¿qué? En este que estamos nosotros es el andén 3. Sí, pero es la vía el andén es el 2, pero la vía es la número 3 y es la número 4. Aquí llegaban los trenes de Tampico, o salían para Tampico, y las otras dos que siguen, allí llegaban y salían los de Aguascalientes. Bueno, vamos caminándole entonces para acá, don David, y usted nos va diciendo qué más, allá adentro, dónde se vendían los boletos. Esa sala de espera, aquí todo eso de aquí así, es en un ambulatorio, pues ya donde estaba la gente ya lista para entrar a la hora de la llegada ya formada para entrar. Y esos letreros que están ahí que dicen a tren de Monterrey, a tren de Laredo, sí, ¿son los reales? A México. Sí, pero hay una cosa, que no están bien ubicados los letreros, porque como le dije, el tren de México llegaba en aquella vía, el tren de Monterrey llegaba en esa vía. Eso es algo que tienen que corregirlos. Aquí en el museo. Sí. ¿Y esta vía para qué era? No, esta vía es provisional porque aquí pusieron un trenecito que está es afuera. para el museo. Sí, para pasear. Véngase por acá, don David, no nos vayamos allá a caer. Y dependiendo del número de tren, allí estaba marcado el número de tren. Ajá. Tren número 2, tren número 3, tren número 353 o tren número 354. Allí estaban marcados. Entonces abrían. Oiga, ¿y aquí por qué dice aquí Aguascalientes, México, Tampico? Por eso, como le dije yo, los trenes eran de San Luis y Tampico allá, y el tren de Aguascalientes era de aquel lado. Y eran las puertas que se abrían. Y allí se abrían, era para allá iba yo con ese. Todos salían por aquí los pasajeros, por su debido puerta. Sí. ¿Allá qué era? Porque allí, yo cuando estaba chica me acuerdo que fui ahí, pero no me acuerdo a qué fui, porque hicimos un viaje a Monterrey. Bueno, era dulcería, refrescos. Seguramente me compraron alguna chatarrilla por ahí. Sí, había cosas pues, para llevar que eran de aquí del estado. Era de San una Luis. tiendita. Sí, era tienda, todo eso tenía. Ese mural está desde aquellos años, ¿verdad? Sí, a mí me tocó. Venían, como ustedes vienen aquí a visitar y a ver, venían fotógrafos de otras partes del país a tomar fotografías y me tocó en suerte estar trabajando aquí. Les armábamos una torre para que se subieran a fotografiar los murales, tanto este como aquel, y los murales que están en el ambulatorio de allá, en la entrada. Y ahí, aquí adentro eran sala de espera, y es la espalda de donde vendían los boletos, porque los boletos los vendían allá al frente. Aquí adentro de la taquilla, el frente estaba por allá. ¿Se puede pasar por aquí? Sí, por ahí pasamos. Nos vamos a pasar por aquí y ya usted nos va a ir diciendo qué más hay. Pues ya, esta exhibición, ustedes la pueden ver, es permanente. Sí, ahorita es permanente. Aquí estaba la sala de espera de primera clase. Había unas banquitas. Perdón, sí, sí, había butacas. Y la sala de segunda, allá estaba donde está aquel pizarrón, donde están anunciando. Vamos a ver un poquito para allá. Ahí se anunciaban las salidas en ese pizarrón. Entonces eran salas de espera que ve aquí y allá. Y por aquí entraban
Y aquí está la oficina de boletos de primera y de segunda. Aquí se vendían los boletos. Sí, se ¿Y así vendían. estaba también ahí ese pizarrón? No, eso ese no era. ya es complemento actual. del museo. Sí. Pero aquí se vendían entonces, sí. aquí estaba el museo. Primera, ahí están las. Y ahí están todos esos elementos. Sí, son boletos. Auténticos. Y aquí son los de segunda. Mira, yo creo que aquí sí nos ayudas, Emilio, en esa acercarte un poco. Ahí podemos observar los blogs de los talones, Traigo yo boletos en un álbum. Ahí en su maleta. Sí. Ahorita nos regresamos y nos los enseña. Yo no sabía que venía por esa razón. Dije, No, pues. Sí, Entonces aquí estaba la sala de espera de segunda. Sí, todas las butacas ahí. Y acá las butacas de primera clase. Y luego, ¿aquí a dónde se pasaba? ¿Qué era acá? Bueno, aquí llegaba uno de la calle. Esa es la puerta principal, ¿verdad? Sí, y tenía las salas de espera de aquí hasta allá. Y el otro de este lado. Y pues aquí era también un ambulatorio donde de un lado había guardaequipajes en ese lugar de allí. Abajo donde está el mural ese. Esa estación es la vieja, ¿verdad? La antigua, primera, la antigua estación del ferrocarril, sí. Que ustedes pueden subirse ahí al puente Universidad y si voltean pueden observar todavía el edificio. Está ahora en manos de la concesionaria. Pero bueno, ¿qué más, don David? Allí era otro estanquillo. Ah, donde vendían cosas. Sí, también, y regalos, souvenirs y tantas cosas que vendían ahí. Lo mismo es que es acá. Aquí era la entrada al restaurante de ferrocarriles. ¿Acá había un restaurante? Sí. ¿De este lado? El restaurante que es, ahora es sala de exhibición también. ¿Y ese mural también ya estaba? Ya estaba. También son de la misma época de aquel. ¿Se acuerdan? Cuando usted llegó aquí en el 50 y tantos, ¿ya estaba? Sí, ya estaba. Pues dense una vuelta, la verdad es que es una riqueza histórica. Ahí está la estación quemada, la que se quemó aquí, la que hicieron aquí. Aquí en este mismo espacio estaba originalmente esa estación. Sí, bueno, había una diferente, pero luego cuando viene la estación unida, hacen esta. ¿Y se quemó? Se quemó. ¿Y luego construyeron esta? Sí, luego construyeron eso. ¿Qué es esto, don David? ¿Para qué se usaban estas cosas? Bueno, son trabajos manuales de ferrocarrileros. ¿Para qué se usaban? Que son réplicas parecidas a las que había dentro del taller de fuerza motriz. Las fotografías, esas son de exhibición de puro trabajador de Cárdenas, como estos que están acá. Usted es de Cárdenas, ¿verdad? Sí, también, como esta que está acá también, de Cárdenas. Puros trabajadores de Cárdenas. Pues mire, nos están invitando a pasar donde era el restaurante mientras vamos viendo estas que son cajas fuertes. Caja fuerte que había en las oficinas, los jefes de estación en la línea tenían cajas fuertes también para guardar. Mire, ya nos trajeron aquí. Cuéntenos, ¿qué es esto, don David? Pues en este aquí caso son puros boletos y pases para viajar, pero este es del ferrocarril allá a ver si puedes leer. Ajá. ¿Y qué ferrocarril es? Sonora. Aquí dice, del Pacífico. Pacífico, Baja California. Sí, y acá están los... Sonora. ¿Y en todos esos anduvo usted? Sí, trabajé yo en el Pacífico, aquí hay pases. Gracias. Que se usaban, se le daban a los trabajadores para el servicio. Y se usaban, aquí hay de diferentes ferrocarriles. Entonces usted conoció muchos lugares del país. Trabajé en el sistema trabajé como en 10 o 15 divisiones del sistema de ferrocarril. Una división, por ejemplo, aquí hay 2 divisiones en San Luis. Una división es la de Cárdenas y otra es la división San Luis. La división Cárdenas, desde Aguascalientes hasta Tampico. O sea, es una ruta, como quien dice. Sí. Y la de San Luis, desde Saltillo hasta Escobedo, pero esas están fraccionadas en distritos para el manejo y para el movimiento de los trenes. Y eso, pues,
en todo el país estuvieron así fraccionadas todas. En cada división tenía distritos. Por ejemplo, aquí había el distrito de Montaña, por mencionar uno, otro el distrito de las Canoas. Distritos eran unos tramos donde tenía cierta prioridad ahí los trenes por la montaña donde manejaban flete, donde manejaban Usted trabajó en 15 divisiones, ¿y cuántas había en total? ¿Tiene el dato? ¿Se acordará de cuántas había en total? ¿Cuántas divisiones en todo el país? Pues sí, se las podría mostrar, pero sería cuestión de tiempo. Ahí, No. ahí traigo Vamos a tener que hacer una segunda parte con usted, don David, porque esta es una riqueza histórica y tenerlo a usted aquí que nos esté mostrando. Entonces, bueno, aquí nos decía que en esta puerta había un restaurante. Sí. ¿Y qué se comía? ¿Usted qué comía, por ejemplo? ¿Qué platillos se servían? Lo que pidieran, como es natural aquí en los pasados, con la comida mexicana, desde luego. Ajá. Porque después empezaron a invadir con los sándwiches, invadir los restaurantes. Pero en esos años que no hay tanta invasión de esa comida, comida ¿qué había? sabrosa. ¿Cómo qué comida sabrosa? Por la que guisaban aquí en México. La que guisaban. Un asado de boda, un pollo, un bistecito. Todo eso, lo que comemos. Arroz. Lo natural. Por eso digo, después invadieron con la comida rápida. Esa que viene embotellada, viene la pizza y la hamburguesa y todas esas cosas. Sí. Pero en este restaurante había sí. En los años 60, sí, en los años 60. Duraron toda esa década administrando este restaurante. Entonces, ¿tu mamá cocinaba muy bien? No, bueno, mi madre sí cocinaba porque ella es de Alaquines, era de Alaquines. Y tenían buenas cocineras. Cuando pedía a alguien algo, fulanita ya sabía que tenía que menearle allí. O pedían otra cosa, sutanita. Había ya 2 o 3 cocineras con sus ayudantes. Desde luego aquí meseros para los que venían a... Más o menos, ¿cuántas mesas había? ¿Se acuerdan? Ay, caray. Bueno, de los años 60. ¿verdad? Era normal encontrar puras mesas de 4 personas. De 4 comensales. Sí, 4 comensales, exactamente. Entonces, aquí era la mitad. La gente que bajaba del tren, bajaba por esa puerta que fuimos. Claro. A aquel lado está la dulcería, donde vendían artículos de novedades de San Luis. Sí, de San Luis. Chocolates, café, rebozos, aquí seguramente. Esto de aquí era la entrada de allá por acá y la gente entraba y aquí había una barra y aquí la gente se sentaba a comer, los que venían solos, pero otros agarraban, llegaban pidiendo y se sentaban en las sillas, en las mesas que estaban acá. A un lado repartidas y la cocina estaba de aquí para allá atrás. Acá estaba entonces, claro, pues acá está la... Es la puerta por donde entraban los pasajeros, los pasajeros que llegaban en el tren. Y por aquí entraban al restaurante. Sí, entraban y aquí estaba ¿cómo se le llama donde se sientan y a comer arriba? ¿Una barra? Una barra. Ajá. De ahí hasta allá. Todo esto. La barra sí estaba grande, con asientos. ¿Eran los que tenían más prisa o venían solos? Solos, y se sentaban y les servían luego, pero ya estaban enfrente de las cocineras escuchando nada más y le decían al mesero esto y esto. El mesero ya les pasaba, pero ellos ya estaban ya preparando, sirviendo, porque sí les gusta. Había gente que prefería ciertos platillos y eso era lo que más hacían. Bueno, pues vamos a seguir caminando, usted nos va a seguir guiando. Insisto, la invitación está hecha para que visiten el Museo del Ferrocarril. La verdad es que es todo un espacio lleno de historia. Muy poca gente nota a primera vista que estos barrotes donde están las rejas de las puertas tienen el nombre de las salidas. Son las puertas originales porque dice Nuevo Laredo, Monterrey, México, Aguascalientes y Tampico son los destinos principales. ¿Y por qué esta dice conductores, esta que está en la primera al lado de la tienda? Porque ahí entraban los que manejaban el tren,
la tripulación que manejaba el tren, los conductores, con su equipo, que eran 3 garroteros, y el maquinista y el fogonero. Por ahí era la entrada para ahí. ¿Qué hacía el fogonero? Cuando eran máquinas de vapor, atizaban ¿Con carbón? con carbón, o con leña, para Que siguiera la jalando. caldera de vapor, para hacer vapor. Eso es, y por esa razón le pusieron ahí conductores. Eran de estas bancas, ¿verdad? Había bancas de esas y había butacas individuales ahí en En la sala de espera. Sí, en la sala de espera. ¿Y acá de este lado qué era, don David? Aquí es la bodega, que tenía su almacén de boletos y papelería. El boletero que estaba de aquel lado que vimos. Sí, el que vimos allá en las taquillas donde se vendía. Sí. ¿Y este baúl, esto qué era? Se usaban en el Express, son belices o baúles, porque hay otros pero son los que transportaban por el Express valores o piezas delicadas que las protegían en Que baúles. necesitaban un cuidado más especial. ¿Y allá qué había? Aquí era la entrada para subir a los pisos, al primero y segundo piso. ¿Y allá arriba qué era? ¿En el primero y segundo Arriba, piso? ¿Oficinas? En el primer piso era Express, todo eso de ahí era Express, para allá hasta la orilla, a donde atendían al público que venía a documentar Su equipaje. su equipaje, sí. ¿Por eso dice ahí equipaje? Equipaje, dice ahí, porque aquí estaba, para los que venían con sus maletas, los pasajeros, aquí estaba la entrada del equipaje. Y esta era la entrada para la escalera para los pisos de arriba. Muy bien. ¿Y esto qué son? Estos... Son maceteros. No, este fierro Los de rojo. abajo son gatos que utilizaban para levantar las Máquinas, los vagones. En fuerza motriz, donde reparaban todo el equipo de las máquinas. ¿Alguna vez estuvo usted en talleres? Pues íbamos cuando todos los días sincronizaba Ferrocarriles desde México a todo el país, la hora a las 12 del día. Esa sincronización la hacían para, si el reloj iba adelantado menos de 2 minutos, a la hora de la sincronía regresaba a las 12 del día. Y si iba atrasado también, atrasado o adelantado, se sincronizaba. Pero que fuera menos, porque ya pasando a los 2 minutos ya no sincronizaba, porque pues no lo conectaban bien a la hora que debían ser, porque avisaban 3 minutos en cada estación, estaban avisando cómo se sincronizaba, que iban a sincronizar a las 12 del día. La gente que estaba en el campo, en el camino, los conductores estaban en una estación, a la hora de que la amanecía se regresaba, ellos se acomodaban su reloj para darle la hora exacta de la sincronía, y todos los días a las 12 del día hacían eso. ¿Dónde está la exhibición de las fotos de los ferrocarrileros? Aquí. Hay una exhibición, por cierto, a toda la gente que nos está viendo, que los invitamos a ver, porque en esta sala, el Express, hay una muestra que supongo será temporal, pero es una exhibición muy bonita, porque se tomaron el tiempo y las condiciones para rendirle una especie de tributo a los ferrocarrileros de antaño. Tomaron fotos de los ferrocarrileros que todavía sobreviven y les vistieron con sus prendas originales, y bueno, pues es todo un recorrido impresionante. Miren, aquí ahorita Emilio les va a mostrar los belices, las maletas que se usaban, ¿verdad? Sí, esta es parte de lo que fue el Express, desde el frente de la estación hasta aquí. Aquí era el Express. Todo esto era Express, y por aquí salían las filomenas, esas carretas, con la carga del correo. No, ¿de equipaje? del Express. El del correo estaba allá atrás. Ajá. Pero los equipajes estaban aquí, que también dependían del Express. ¿El Express era un tren especial o qué era el Express? El Express es un furgón, un servicio que daba Ferrocarriles para mandar mercancía, para mandar valores por Express. El correo también hacía lo mismo para las cartas. Ah, ok. Pero correos tenía... Como de paquetería.
la paquetería estaba aquí, pero eso es en grandes volúmenes. Ah, ya. El Express transportaba volúmenes grandes. Sí, y la paquetería estaba aquí. Era cosa chiquita. Donde le metía uno su para que llevaba. Empezamos por acá. Sí, son salas salas. A ver si no se nos mete mucho el ruido, pero bueno, aquí les vamos a ir mostrando alguna, pero aquí vale la pena que ustedes visiten de manera personal y que se den una vuelta porque pueden observar cómo la gente... Aquí está su foto, don David. ¿Hay una foto de usted? Ay, a ver si sale. A ver si sale. Bueno, ahorita nos avisa usted a ver si sale. ¿Usted nos conoció algunos de los que están aquí? Estos trabajadores son de Fuerza Motriz, que es Talleres. Ah, ya. La chamaca era mensajera. Bueno, empezó por mensajera y fue ascendiendo en las oficinas allá en la estación vieja. ¿A don Manuel Hernández usted lo conoció? Pues sí, todavía vino ahora que nos tomamos fotografías. Tiene 99 años y nació en Coahuila. Sí, ese señor aquí estuvo también, lo trajeron, la hija lo trajo. ¿Esto qué era, don David? ¿Usted se acuerda? ¿Para qué o lo conoció? Llevaban aceite para lubricar los vagones. Los trenes en sus ruedas. Porque anteriormente no tenían valeros los trenes. Y con eso lubricaban, les tapaban ahí donde estaba la chumacera, donde estaba el eje de la vía, el eje de las ruedas, ahí le ponían con esas aceiteras aceite. Y esta pues era arenero, con le echaban arena a las máquinas, a las máquinas de vapor, porque las máquinas de vapor a la hora de arrancar patinaban, pero con la arena que le ponían, algo de abrasivo tenía la arena para se fijara y aquí son silbatos de locomotora de vapor. Silbatos de locomotora de vapor. Sí. ¿En qué año se dejaron de usar las de vapor? Por ahí alrededor del 55 fue cuando vino gran cantidad de máquinas. Pero ya se había usado antes la máquina, también en petróleos mexicanos, también tenía su máquina diésel. Ferrocarriles empezó a meter también máquinas diésel y empezaron en 55 metieron gran cantidad y desbarataron los talleres de máquinas de vapor. Por aquí están. Cuéntenos usted alguna historia, alguna anécdota que se acuerde de que lo haya metido, que lo haya puesto en alguna emergencia, alguna historia chusca. Bueno, debe tener muchas historias. Anduvimos trabajando en... Acá para vernos en la luz un poco y ahorita nos explica qué es esto que está acá. Cuéntenos alguna historia. Ese es un indicador. ¿Este? Sí, para las máquinas. ¿Indicador? ¿Qué indicaba? Ustedes llevan atrás de su carro unos cuartos. Los rojos, los foquitos para alertar a la gente. Pone uno las intermitentes para que sepan que nos vamos a parar. En este caso era luz roja. Es señal de parar para no pegarle al tren atrás. Pero ¿cómo se prendía? ¿Venía fija? ¿La traía una persona? ¿Cómo se usaba? Ese tenía una lámpara de petróleo, una linterna de petróleo. Porque aquí la cargaban, ¿verdad? Sí, y aquí la agarraban. Eso. No, la colgaban en la máquina. Y acá también debía tener cristales de color ámbar o verde. Pero los usaban, eran que... traían el petróleo. Petróleo como un quinqué de petróleo. Como un quinqué de petróleo y foco rojo se veía y alertaba al tren que venía atrás. Sí, al tren o máquina. El señor es de Fuerza Motriz también, trabajaba. Mire cómo también trae su cinturón. Este cinturón tenían que traerlo. Es una máquina de vapor. Ah, claro, es una máquina de vapor, la hebilla. Sí. ¿Usted no tiene una de esas? Sí, voltea para acá. Ándele pues, lo trae Yo no venía preparado, pero aquí Emilio le va a hacer la toma de cerquita para ver. Pero aquí voy a sacar. Bueno. El reloj reglamentario que usábamos. ¿El reloj de qué, perdón? Reglamentario que se usaba. ¿Era regla usar uno de esos? Y nosotros a las 12 debemos tenerlo preparado para ponerlo a tiempo.
Para que estuviera sincronizado con los horarios de los trenes. Sí, a la hora de la sincronía, si estábamos en una estación, estábamos al pendiente de sincronizar también el reloj, nosotros moverlo si se iba adelantado o ¿Cuántos atrás. años tiene ese reloj? Más o menos. Pues ha de ser de los 70s por ahí, a principios de los 70s. Pero tenía otro antes, siempre usó. Sí. ¿Y qué les pasó a los otros, a los más viejitos? Uno se lo di a mi papá y otro se lo di a mi hermano, porque los compré nuevos y los vendí a Ferrocarriles. ¿Cómo en qué año los compró usted? Más o Pues menos. fue como en el 61, 62, por ahí compré esos relojes. Y aquí me tienen. Mire, aquí está usted en este tributo. ¿Qué está haciendo ahí en la toma? Ahí estoy perforando con el perforador que le mostré. Perforando el recibo Ajá. para marcarle aquí, tiene las fechas. Ahí le estoy perforando a estos recibos, le estoy perforando la fecha. Y a ver, ahora sí nos iba a contar en casi 40 años qué historias nos puede recordar. Pues bueno, los ferrocarriles empezaron y nosotros empezamos también con ellos, porque ellos empezaron desde luego desde la época de don Porfirio Díaz. Allá está una máquina de vapor aquella. Si pueden venir ustedes, aquí lo van a ver, pero vamos a hacernos un poquito más para acá para que no nos estorbe ahí el ruido. Acá hay más trabajadores. Y claro, vamos a los más trabajadores de ¿A usted los conoció a ellos? Matriz. Sí, a gran parte de todos ellos. Óscar Cermeño, Vicente Reinaga y Jerónimo Martínez. Él, por ejemplo, por su vestimenta, ¿qué era? Él trabajaba en Fuerza Motriz, él también. Son los típicos overoles de mezclilla. Sí. Y las gorras, Las gorras que ya después fue evolucionando un poquito más moderno. Esas gorras las trajeron los gringos, ¿Sí? Los negros que manejaban máquinas. Y ya aquí en México se usó la de mezclilla. Pero sí, el pantalón de mezclilla, que era la gente humilde, era lo que la mezclilla era la más barata y era lo que usaba uno para el trabajo. Y aguantaba para el trabajo. Sí. Era resistente. Sí, y luego como uno andaba en el campo, ahí era más, pues ahí son los auténticos ferrocarriles, los del campo. ¿Por qué? Porque ahí se forjaron un criterio, porque no iban a estarle preguntando al compañero o al otro. Allí tenía que él forjarse su capacidad. Ellos tenían que resolver del momento. Ahí fue el ferrocarril, bueno, el reparador de vía. ¿A usted le tocó en algún momento atender a un pasajero necio, terco, o apaciguarlo? De eso había muchos, y había uno que le agarraban la mano y le daban el dinero así. ¿Para qué? Pues me daban la mitad del pasaje. ¿Para sobornarlo? Sí, pero yo no soy de esos. Y yo no quiero perder mi empleo. Pero duré poco tiempo en eso, porque luego me ascendieron a México a la sugerencia de Vías y Estructuras. Ahí, pues anduve muchos años en la instalación como le conté hace rato, de teléfonos de larga distancia, porque Ferrocarriles pagaba a Teléfonos de México la comunicación. Pero Ferrocarriles se inició en el campo, en la vía, y con la vía venía emparejado lo que es la rama de alambres, y en la rama de alambres había los que componían las líneas, los que las tendían. Venían los telegrafistas, venían los jefes de estación, venían los despachadores en la rama de alambres. Cuando se inició el paralelo con el tren, venían esos. Después, en esa época eran ingenieros que manejaban el tren, pero ahora, cuando fue ya Ferrocarriles en México, ya le pusieron maquinistas y fogonero, garroteros, tres, y conductor para el manejo del tren. Don David, pues nos da mucho gusto que nos haya podido acompañar. Vamos a tener que despedir la transmisión, pero lo queremos invitar en otro momento para que nos siga contando todas esas historias del ferrocarril. Vamos a despedir la transmisión como una especie de homenaje con usted al lado de su fotografía, y pues con la invitación para que la gente venga
Yo ya ahí no salgo en la toma, ya nada más sale don David enseñándonos ahí todos sus tesoros históricos con todos estos testigos de la historia del ferrocarril en San Luis Potosí y testigos de los más de 40 años de servicio que tuvo don David Jiménez al servicio de el ferrocarril con todas estas historias. Él se conocía pues prácticamente cada rincón de esta estación que hoy es el Museo Jesús Corona en San Luis Potosí y que ustedes lo pueden visitar. Y bueno, pues espero que todavía nos pueda aceptar la invitación para seguir platicando sobre esto. Me faltó decirle que el primer piso era de comunicaciones. Ahí había telegrafistas, despachadores, teléfonos, sistemas de señales etc. El control que hay en las pantallas en las actuales, arriba estaban los despachadores, que eran los que manejaban el tren, y el conductor y los garroteros iban a repartir tanto los furgones, los tanques, las tolvas, de lo que llevaran, iban a repartirlo en el camino, y así como repartían el camino, traían de la división Cárdenas. La división Cárdenas le dio mucho trabajo a la división San Luis, porque de allá venía el petróleo de ébano. Claro. Venía lo que llegaba por barco a la división, llegó a la división Cárdenas. La división Cárdenas antes era desde Aguascalientes a Tampico y desde Escobedo hasta Saltillo. Pero ya cuando vino el Ferrocarril Nacional de México aquí, entonces ya fue la división San Luis, le cortaron el tramo de Saltillo a Escobedo para ponerla como división San Luis, y le recortaron todo lo largo de tantos kilómetros. Del Escobedo era el 314 y San Luis el 524, 25. ¿Cuántos kilómetros le quitaron aquí, de ahí a aquí? Pero de aquí a Saltillo también le quitaron. Aquí era el 525 y el 917 en Saltillo. Todos esos kilómetros le quitaron a la división Cárdenas cuando llegó el Ferrocarril Nacional de México aquí. ¿Qué más se transportaba? Petróleo, todo se movía por ferrocarril, ¿no? Muchas minas. En la Borreguita, el yeso. Transportaba ganado, mercancías que llegaban por el Golfo de México. Por barco. Exacto. Todos los contenedores que llegaban allá se movían por ferrocarril. En la división Cárdenas lo movía aquí para darle trabajo, porque todo eso iba a México, o lo llevaban a Monterrey. Por allá por Monterrey, en la división Golfo, metían a Ciudad Victoria, y de Ciudad Victoria a Monterrey metían todo lo que llegaba también por barco a Tampico. Así es que el piso de arriba eran las superintendencias, la Cárdenas y la San Luis, el tercer piso. Ahí se concentraba toda esa comunicación, toda esa información. No, pues era el control de todo lo que es ferrocarriles, porque Fuerza Motriz allá tenía su taller, el departamento de vía, allá con el ingeniero residente, en la estación vieja, que era de la división Cárdenas originalmente, era un ramal del ferrocarril central, y ya después pusieron división Cárdenas. Y la San Luis, pues fue de Escobedo a Saltillo, la división San Luis. Muy bien, pues ahora sí ya nos despedimos. Muchísimas gracias, don David, por habernos permitido esta entrevista, y bueno, pues ojalá podamos en otro momento compartir. A mí me interesaba que don David nos diera un recorrido, porque quién mejor que un ferrocarrilero que vivió en sus mejores años esta época. Así que bueno, pues aquí está él, aquí está su foto, y este es un pequeño homenaje a todos los trabajadores ferrocarrileros que hicieron historia en San Luis Potosí. Gracias, dígame. Y estamos pendientes. Estamos pendientes. Muchas gracias a todos, gracias Emilio, y a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima, hoy desde el Museo del Ferrocarril.